buenos días, nuevamente con su programa Brújula Comunitaria, hoy miércoles 19 de junio del 2013. Hoy, indudablemente que el programa tiene que estar orientado hacia lo que es la universidad. Se pueden comunicar con nosotros y establecer contacto a través de visionglobal.net.be, el canal que permite que este programa salga hacia sus computadoras, y pueden enviar sus comunicaciones o sus Twitter a @visionglobal1, a @maxidonat, y enviar sus comentarios y solicitudes de programas a través de brújula comunitaria hotmail.com. Bien, el día de hoy, como dije, vamos a tratar un asunto serio para el país, como es la educación superior. Durante todos estos días y estos últimos meses, la educación universitaria se ha encontrado dentro de un huracán de protestas, un huracán de paros, un huracán de supuestas comunicaciones a través del ministro Calzadilla para con las universidades. De todo esto podemos sacar una conclusión, es que el ministro Calzadilla le propuso en principio, a través de una asociación o una federación de centros universitarios que solamente responden a los lineamientos del gobierno, que es FENASIMPRES, que realmente no agrupa a la mayoría de los docentes universitarios de Venezuela, sobre todo de las universidades autónomas, que son públicas pero autónomas, vale decir UCB, ULA, Universidad de Carabobo, Simón Bolívar, entre otras. Todo eso conlleva un conflicto que el gobierno ha tratado de colocarlo en el lado y únicamente en el lado gremial. Responsablemente, como profesor universitario, tengo que decir que el problema no es gremial. El problema de la universidad es un problema que va más allá de lo gremial, es un problema de subsistencia de nuestro país. Las universidades son el sustento del desarrollo tecnológico y social y económico de cualquier país del mundo. Aquellos países que han colocado acento, que han colocado todo ese esfuerzo en la educación universitaria, son los países que se encuentran hoy en día en la punta de la ola a nivel de desarrollo. Esto indudablemente no es lo que está sucediendo en Venezuela. En los últimos años, a partir del 2007, se ha incrementado el ataque hacia el control desde el punto de vista ideológico de las universidades, en lugar de hacer énfasis en el desarrollo educativo, en el desarrollo tecnológico. Y digo esto porque desde esos años la universidad ha tenido presupuestos reconducidos. ¿Qué significa presupuestos reconducidos? Que le otorgan un presupuesto a la universidad que simplemente cubre apenas el salario del personal que labora en esas universidades. Y todo lo demás, que es operatividad, investigación, extensión y otros programas que se desarrollan a nivel universitario, quedan para ser simplemente aprobados a través de créditos administrativos. Estos créditos, para ser aprobados, indudablemente necesitan la venia del ministro y necesitan la venia del presidente y necesitan la venia de la asamblea. Como se sabe, estas instituciones están dominadas por el gobierno y es una forma de colocar en una camisa de fuerza
a estas instituciones que son las garantes de un pensamiento plural, y no solamente de un pensamiento plural en el país, sino también del desarrollo del país. Y hoy yo quiero hacer énfasis para que el país nacional entienda realmente cuál y dónde está ubicado el núcleo del problema universitario de nuestro país. Es indudable que el gobierno va a presentar, como ha presentado, los números de aumento salarial. Y ha dicho que va a aumentarle un 25% ahorita a la escala salarial profesoral, y luego en noviembre otro 25%, y luego en enero del 2014 otro 25%. Esto, desde el punto de vista salarial, por supuesto que es por lo menos miserable. Y digo por lo menos miserable porque, por ejemplo, un titular es un escalafón, el último escalafón de la docencia universitaria, un titular que después de tener posgrados y doctorados, y después de haber por lo menos servido 15 años en la educación superior, y haber pasado al menos 4 trabajos de ascenso, que son tesis de grado, se puede decir, ese profesor apenas en el 2012 alcanza un salario de 7.232 bolívares. Para que tengan una idea, un teniente recién graduado en la Academia Militar ya tiene un sueldo de 6.800 y algo de bolívares. Casi lo que percibe un profesor titular. Indudablemente que un aumento del 25% elevaría este sueldo o este salario a 9.790 bolívares. De todas formas, es un salario insuficiente. A los militares, y no es porque sean militares, porque no tienen la culpa de ser militares, así como los docentes no tenemos la culpa de que el sacerdocio nuestro que hemos escogido como camino de vida sea entregarnos a formar, a educar, a investigar y a hacer extensión en nuestro país, no tenemos la culpa de tener esa sensibilidad ministerial. Bueno, a los militares se les sube de un solo plumazo. El año pasado a los militares de un solo plumazo, sin discriminar y sin repartirlo durante el año, recibieron un aumento de 50%, un solo golpe. A los docentes universitarios nos reparten, así como le repartieron a el país nacional el aumento de sueldo mínimo. Se lo repartieron en pedacitos durante el año. Este año los militares volvieron a recibir un aumento de sueldo de parte de Nicolás Maduro de un 40%. Y no se lo partieron en pedacitos, se lo dieron en un solo bloque. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿El trato es igualitario o no lo es? ¿Por qué existen ciudadanos que tienen esas prerrogativas por encima de los otros? Nuevamente les digo, no es un problema de los militares, ni es un problema de los docentes, ni del país entero. Es un problema de quienes administran los bienes y la política pública del país. Porque ningún militar se va a poner bravo si le dan un aumento de un solo guamazo de 40%. Así como los docentes tampoco nos vamos a poner bravos si nos aumentan de una vez el 50% en un solo bloque, ¿no? Pero ¿quién decide eso? Ni somos los docentes ni somos los militares. Es simplemente quien dirige las políticas públicas del país. Y ese es el punto. Quien está en estos momentos y desde hace 15 años, el grupo que dirige las políticas públicas del país no ha hecho otra cosa que ensombrecer la educación universitaria en Venezuela. Es por ello que les digo, no es un problema de salario realmente, a pesar de que un profesor universitario hoy en día, ¿verdad?, con ese aumento del 50%, un titular, estoy hablando de un titular que lo podíamos asimilar a un teniente coronel, ¿okay?, ni siquiera llega a general.
Entonces, a un teniente coronel apenas logra cubrir con su salario la canasta básica alimentaria familiar. Es decir, la canasta básica alimentaria familiar está hoy en día alrededor de los 5.000 bolívares. Y si un titular gana, o puede ser que gane, porque una cosa es lo que diga el gobierno, que dice que le van a pagar a los docentes, o que nos van a pagar a los docentes este 25%, la otra cosa es saber cuándo. ¿Para cuándo es que nos van a pagar eso? Y si el retroactivo, ¿para cuándo es que van a pagar ese retroactivo? Entonces, indudablemente, ahorita se aprobó un crédito adicional de 1.600 millones de bolívares. Para pagar a los militares se aprobó un crédito de 2.300 millones de bolívares. ¿Qué tal? O sea, que el país o quienes dirigen las políticas públicas del país se enfilan hacia lo militar. Yo les diría, ¿qué prefieren ustedes a sus hijos? ¿Una pistola o un título universitario? Ahí está la reflexión del país. Ayer mismo veíamos al Nicolás Maduro siendo recibido por el Papa Francisco, y quienes acompañaban a la comitiva, el 70% de la comitiva era militar. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día y desde hace 15 años? Un país militarizado. Es decir, que le está dando énfasis a lo militar y está disminuyendo lo que es lo educativo. Entonces, los educadores han sido golpeados fuertemente, no importa lo que diga el gobierno. Y yo quiero hacer énfasis ahora en el por qué las universidades están siendo frontales contra las propuestas del gobierno, a pesar de que le dan, como digo yo, ese caramelito de cianuro a los docentes, quienes estamos súper golpeados desde el punto de vista socioeconómico. Por supuesto, te dan una ayudita y tú te mantienes enterrado en esa camisa de fuerza. Bien, entonces, más allá de los problemas salariales que tengamos los docentes, las universidades se encuentran en el nivel más oscuro que tengamos nosotros idea o noción durante todo este tiempo en que Venezuela ha mantenido universidades. ¿Por qué digo esto? El país debe entender que el nivel de sus universidades significa el nivel tecnológico y de desarrollo de su país. Hace 20 años conocí la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo, en Brasil, casi era desconocida en aquel momento. Los brasileños entendieron que el énfasis para el desarrollo de los países tenía que estar enfocado hacia lo que es el desarrollo en investigación y, por supuesto, entonces, una buena cantidad de aportes hacia el sector universitario. Hoy en día, la Universidad de Sao Paulo es la primera universidad en el ranking latinoamericano. Nuestras universidades, hoy en día, la central, la mejor ranqueada, es el puesto 33. Le sigue la Simón Bolívar en el puesto 35. Y de lejos más abajo está la ULA, en el puesto 65. Y mucho más abajo está la Universidad de Carabobo en el puesto 200. La Universidad Metropolitana está como privada en el 191 y la Universidad Católica Andrés Bello como privada está en el puesto 83. En el ranking de las 10 mejores universidades latinoamericanas, ninguna es venezolana, como se dan cuenta. ¿Cuáles son las universidades mejores ranqueadas? Indudablemente, tenemos que hacer una pequeña panorámica en lo que son los países en desarrollo y de mejor prospección a nivel económico y social de Latinoamérica. Sobresalta, por supuesto, Brasil.
dentro de las 10 mejores universidades ranqueadas a nivel latinoamericano están las brasileñas, le siguen las chilenas y se cuelan una que otra colombiana y mexicana. ¿Qué nos indica eso? Cuando nosotros vemos el nivel que han alcanzado estos países, nos damos cuenta que está asociado al desarrollo y a la expansión de la educación universitaria, de la investigación universitaria. Y voy a hacer énfasis en esto que es prioritario para un país: investigación. Las investigaciones a nivel universitario. Los universitarios somos la mayor fuente de desarrollo a través de proyectos de investigación. Y contrario a lo que mucha gente se imagina, las investigaciones no son místicas ni cosas extrañas que se estudian a través de esas investigaciones. En Venezuela, afortunadamente, tenemos una parte muy teórica y una parte muy aplicada, y es lo que llamamos investigación teórica, investigación aplicada. Esa suma de esas dos vertientes de investigación son las que de alguna manera han permitido, por ejemplo, el desarrollo de la orimulsión, desarrollada entre el INTEBEP y la Universidad de los Andes, con aportes de otras universidades. Hoy en día, nuestras universidades alcanzan esos rankings tan bajos es simplemente porque no hay un aporte a nivel de investigación. Es decir, los aportes en dinero para las universidades, casi todas están siendo utilizados para el pago de salarios. Muy poco de ese aporte, que viene a través de créditos adicionales, puede ser utilizado para investigación. Entonces, un investigador que introduzca un proyecto tiene que esperar hasta 2 y 3 años para poder desarrollarlo. Entonces, ¿se imaginan ustedes el atraso que tenemos en Venezuela? El país debería desarrollar, por ejemplo, investigaciones en los hospitales universitarios. ¿Por qué regalar tanto dinero afuera cuando nuestros hospitales universitarios, donde se forman nuestros médicos, se encuentran en el estado paupérrimo de instrumentación? ¿Por qué no invertir allí para darles instrumentaciones modernas y tecnológicas a nuestros médicos para que sean cada vez mejores? ¿Por qué tenemos que nosotros importar médicos cubanos cuando nuestros médicos, todo ese dineral que le pagamos a ellos, podemos formar mejores médicos en nuestro país? Esa es la lucha que tenemos los docentes universitarios. Esa es la lucha que tenemos planteada en las universidades hoy en día. No es por un salario. Estamos luchando porque nuestro país se encuentre en los niveles que se encuentra ahorita Brasil y Chile, por ejemplo. Para que tengan una idea, Argentina, que también tiene universidades en el top 10, en los 10 primeros del ranking latinoamericano, tiene una. Hemos visto que las universidades argentinas han bajado del ranking mundial. ¿Eso qué significa? Que Argentina quizás ha tomado el camino de esta revolución bolivariana. No han entendido que la inversión en educación universitaria es el fundamento de un país poderoso. Si nosotros observamos el ranking de las universidades mundiales, observamos que dentro de las primeras 1000 universidades no se encuentra Venezuela. ¿Qué significa eso?
simplemente lo que hemos estado diciendo. Dentro de esos miles, de las 100 primeras universidades, ¿quiénes se pueden encontrar ahí? Por supuesto, los países que se encuentran hoy en día en el tope del desarrollo humano, el tope del desarrollo tecnológico y social de sus habitantes. Nuevamente, volvemos a caer en lo mismo. El problema no es un problema gremial. Lo que estamos planteando los universitarios es un problema básicamente de seguridad de Estado. El problema que estamos planteando es que realmente se le dé el trato a la educación universitaria que merece. La altísima misión que tenemos los docentes universitarios de elevar a este país al nivel educativo, al nivel social, al nivel económico, al nivel tecnológico que nos merecemos, depende únicamente de las universidades. Un país puede tener un desarrollo social y económico sin militares, pero jamás sin universidades. Y esto es lo que quiero que el país nacional entienda. Acompañen esta lucha que tenemos los docentes universitarios. Acompáñenos en esta lucha que tenemos junto a los estudiantes. Los estudiantes han entendido que mientras más y mejores profesores, más y mejores instrumentación de laboratorios tengamos, mejores saldrán ellos, mejores capacitados saldrán, mejor podrán hacer por este país. Eso, y les agradezco a los estudiantes que están en esa lucha, han comprendido que el futuro del país no está en quien tiene más aviones de guerra, ni quien tiene más bombas atómicas. El futuro de un país está en su educación. La fortaleza de un país es el nivel educativo desde el más bajo hasta el más elevado, como es el universitario. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que reflexionen, quiero llevar este mensaje al país nacional de, nuevamente, expresarles que la lucha que llevamos las universidades en contra de este proceso que está tratando de ahogar, apagar esa luz que vence las sombras, que está tratando de sepultar la educación universitaria en el país, debemos tomarla todos como un frente de batalla. Los universitarios estamos dando el pecho y la vida porque este país sea el mejor país del mundo. Y no estamos hablando tonterías. O como diría Ulla Prieti, no estamos hablando pendejadas cuando decimos que nos hemos entregado en alma, cuerpo y espíritu a que este país sea el mejor país del mundo. Y no hacemos retóricas, hacemos educación, hacemos investigación, hacemos de este país un país que pueda ser digno y que sus habitantes tengan una vida digna. Y eso es lo que esperamos de este gobierno, quien administra las políticas públicas. Así que nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles, esperando que esta reflexión haya llegado en ustedes y que nos acompañen y no abandonen esta lucha. Estamos luchando por una Venezuela, no estamos luchando por salarios de hambre. Nosotros, como profesores y venezolanos, administramos nuestra hambre, pero queremos que nuestro país sea el mejor país del mundo. Nos vemos en el próximo programa y gracias por su audiencia.